Ahora vamos a calcular o diseñar, mejor dicho, los diagramas de barras y de sectores para la variable edad, una variable cuantitativa. Al igual que lo hacemos en la cualitativa, seleccionamos las modalidades y las frecuencias absolutas, iríamos a insertar gráfico y por defecto os aparece el de columna. Si os fijáis aquí, al ser cuantitativa, os está cogiendo también las modalidades de la variable como datos en las barras. Os pone como una doble barra para la modalidad 1 y doble barra para la modalidad 20, que sería la de 97 y 1. Entonces nos interesa eliminar la edad de alguna manera, porque solo nos interesan las frecuencias absolutas y que las edades aparezcan aquí como los valores del eje horizontal. Entonces para eso tenéis que darle a siguiente y otra vez más a siguiente en serie de datos. Le decís que esa serie de datos edad la elimine y al darle, bueno, sin darle a siguiente ya podéis observar aquí cómo elimina los valores de la variable, las modalidades. Lo que ocurre ahora es que yo no quiero que aquí me aparezcan los números correlativos del 1 al 20, sino que aquí me aparezca 15, lo cual querría decir que hay dos individuos o dos personas con 15 años, una persona con 13 años tendría que aparecer aquí así sucesivamente. Entonces, para eso pincháis aquí en categorías y le seleccionáis las modalidades de la variable edad, porque lo que os va a hacer aquí es poneros cada una de esas modalidades en este eje horizontal. Y ahora ya podríamos eliminar esa leyenda e insertar un título que podría ser diagrama de barras de la edad, o de la variable edad. Y hasta aquí sería el diagrama de barras. Ahora si queremos hacer el diagrama de sectores, de nuevo nos va a ocurrir lo mismo que con los apellidos, que si cogemos muchas modalidades de ese gráfico, pues deja de poder interpretarse bien, correctamente. Entonces, yo recomiendo que seleccionéis los primeros casos nada más para ver cómo se diseña y que al mismo tiempo sea un poco útil esa información. Si os fijáis, aquí ocurre lo mismo que con el diagrama de barras. En vez de apareceros las edades, que serían 11 años, 13 años y así sucesivamente, os aparecen números correlativos. Entonces vamos a tener que hacer lo mismo. En series de datos le decimos que quite esa serie de datos edad. Ahora estarían solamente esos datos y correctamente, pero aquí no me aparecen las edades que a mí me interesa que aparezcan. Y recordad que eso eran categorías. Y seleccionar, estamos cogiendo 3, 4, 5, 6 casos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta los 18 años. Y ya aquí automáticamente os aparecen las edades que es como tienen que aparecer. Ahora también podéis insertar etiquetas de datos para que os aparezca la frecuencia exacta. En insertar títulos podríais poner diagrama de barras de la variable edad. Y así ya tendríamos en ambos casos tenemos los dos gráficos, el diagrama de barras y el diagrama, perdón, aquí no sería diagrama de barras, sería diagrama de sectores. Entonces de nuevo insertamos título, diagrama de sectores de la edad. Aceptar. Y hasta aquí en este vídeo cómo se diseñan ambos tipos de diagramas de barras y de sectores para una variable cuantitativa y para una cualitativa.